Buen día, ¿cómo están? Muy bien, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana. Bueno, primero un poco recordar lo que es este incremento que ha anunciado tanto la fórmula que dio la movilidad previsional como también el incremento que se va a dar a través del bono. Sí, bueno, como sabemos nosotros tenemos una fórmula de movilidad que es trimestral, es decir, 4 veces al año, y que se mide de acuerdo al índice de aumento de los salarios, y por un lado, y por el otro lado, de acuerdo a la recaudación que tengan, es decir, el cobro de los impuestos con lo que se nutre el ANSES. Bien. Bueno, esta fórmula que desde que asumió el nuevo gobierno estaba amenazada, que la iban a suspender. ¿Se acuerdan ustedes que cuando inició el gobierno de Alberto Fernández la fórmula estuvo suspendida 6 meses? Claro. Bueno, al final, después, bueno, de todas las modificaciones y el estilo del gobierno, decidieron que iban a mantenerla. ¿Qué pasó en el medio? Hubo congelamiento de salarios. Entonces, se venían dando algunas pautas de cuánto iba a ser el aumento. Recuerden ustedes que el último aumento fue en diciembre, es decir, enero, febrero no tenía nada de aumento, y en noviembre, digamos, fue el último cálculo. A partir de diciembre, la mínima, que es la jubilación que vamos a tener en cuenta para hacer los cálculos, estaba en 105.000 pesos. Sí. 105.500, una cosa así. Entonces, veníamos pensando que el aumento por lo menos iba a ser del 30-32%, el ministro Caputo lo había dicho, hasta que se anunció ayer que el aumento iba a ser del 27.18%. A última hora de noche dijeron que va a haber un bono para poder afrontar, pero solamente para aquellos que cobren hasta 206.000 pesos, porque con este aumento del 27.18%, la mínima se iría a 134.000 pesos. Sí. Es decir, sigue siendo una jubilación mínima. Y en este punto es importante aclarar que nosotros decimos, la mínima venía siendo de 105, pero en todas las publicidades veíamos que la mínima era de 160. ¿Por qué? Porque se venía manteniendo el bono de 55.000 pesos. ¿Pero esto qué quiere decir? Que las personas que han tenido un mayor esfuerzo contributivo, o las personas que cobraban el 82% del mínimo vital y móvil, veían licuado ese bono, esa ayuda, porque tenían un poquito más de la mínima. Claro. O sea, el piso había subido para los de la mínima y para los de un poquito más de la mínima a 160.000 pesos. Eso es lo mismo que entiendo va a pasar ahora. El anuncio, por ahora esto es importante, fue anuncio de 70.000 pesos. Yo no lo he visto publicado todavía, lo estaba tratando de ver ahora antes de que nos comuniquemos, pero por ahora el aumento sería este. Es decir, que nosotros tendríamos un piso de 134.445 pesos, más el bono a quienes le corresponde y a quienes no, porque también es importante saber que es por jubilado, no es por beneficio. Hay algunos jubilados que cobran su jubilación mínima, pero también tienen la pensión mínima, que era de su pareja, de su cónyuge, o pueden, algunos, sabemos que los viudos o viudas pueden acumular también pensiones de las parejas que han tenido. Entonces, al tener más de un beneficio, ese bono que les daría algún tipo de piso, también se ve licuado, porque al no ser parte del haber, digamos, se paga por única vez por jubilado. ¿Entiendes? Claro. O sea, más o menos me enredé. Sí, no, se entendió perfectamente. A ver, esta idea también de que si no es la mínima, que es muy poco lo que cobra un jubilado con la mínima en relación a los precios que tenemos hoy en día, no se tiene el bono y no se tiene una compensación, si se quiere, más allá de este incremento de que finalmente no fue el 30%, fue del 27,19%. Digo, no alcanza ese bono a todas las personas. No, por supuesto que no. El ingreso de los jubilados en general está licuado. Estamos hablando de que, según todos los portales, es por lo menos una pérdida del 40% del poder adquisitivo en este último trimestre. Entiendan ustedes que estamos teniendo una inflación, números más, números menos, por lo menos de 25 puntos mensuales. Sí. Y este haber de 105 viene mantenido desde diciembre. O sea, es evidente que los jubilados, que además han aportado un poquito más y que hoy, por ejemplo, tenían un sueldo de 200.000 pesos, que tampoco es un sueldo que pueda afrontar la canasta básica. Para nada. Hoy van a tener un aumento solo de 27.18,
y no van a tener ningún plus, como vos decís exactamente, ningún bono ni nada extra que pueda ayudarles digamos, a satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando de adultos mayores que tienen, por supuesto, otros esfuerzos como son medicamentos, claro, una dieta que tiene que ser balanceada, alguien que les ayude en la casa para hacer la limpieza, bueno, etcétera, ¿no? Un montón de otros ítems que hacen que los adultos mayores estén, por supuesto, en una situación de vulnerabilidad más importante. Bueno, y en ese debate en donde el gobierno planteaba en un principio esta idea de anunciar por decreto lo que son los incrementos y que lo iba a hacer en torno al índice de la inflación, finalmente eso no sucedió, mantuvo en realidad la fórmula de movilidad durante todo este tiempo, y recién en los próximos meses, cuando ya se espera que la inflación baje, se va a tomar el número de inflación para reacondicionar un poco para tomar en cuenta ese número para darle de incremento a los jubilados, que la verdad no es la situación ideal porque te estás salteando los meses que mayor inflación hay. Pero más allá de eso, en el debate, ¿cuál sería la mejor no sé si la mejor fórmula o qué alternativas hay para que el día de mañana esto se pueda tratar y se le dé incrementos que de verdad valgan la pena para ese jubilado? Nosotros hemos tenido, desde ya que suscribo todo lo que acabas de decir, pero sí hemos tenido distintas fórmulas de movilidad. Que por ahí, por ejemplo, la anterior tenía que ver con el índice de precios, o sea, el índice del consumidor, pero estaba compuesta por varios ítems. ¿Cuál es el problema, en realidad? Esta fórmula, el principal problema que tenía es que se comió un trimestre. O sea, cuando hemos incorporado la nueva fórmula que viene del gobierno de Fernández, no estaba tan mal, pero había tomado como base, tal cual la manipulación que se intenta hacer ahora, según lo que estamos viendo, como base, no, por ejemplo, marzo del 24, sino que habían tomado cuáles eran los precios y los índices salariales, etcétera, al año pasado, a claro, septiembre del año pasado. Entonces, en esto nosotros por ahí en la jerga decimos que comieron el semestre. O sea, hemos tenido en cuenta cuánto estaban cobrando las personas, los trabajadores en septiembre, hemos tenido en cuenta cuántos eran los ingresos del ANSES en septiembre y por impuestos, y con esto hemos calculado, bueno, nos da para pagar tanto a los jubilados y a partir de ahora la movilidad trimestral, etcétera. Anteriormente con la fórmula de Macri pasó lo mismo, que tampoco era una mala fórmula, pero también hizo lo mismo. Calculó los índices que iban a tener en cuenta para hacer los aumentos de los jubilados atrasados. Claro. Entonces los jubilados vienen, lamentablemente, acumulando pérdidas desde por lo menos 2015. Y ahora, tal como vos decís, es lo que suponemos que va a pasar. En sí la fórmula no estaba mal. ¿Cuál es el problema? Primero que la inflación no era, entonces ahora sí deberíamos tener un índice que contemple la inflación, porque no era tal. Claro, no con esta inflación es difícil poder decirle al jubilado, bueno, yo tomo los 3 meses anteriores para incrementarte cuando hay una inflación que cambia mes a mes. O sea, debería ser tomar en cuenta índices o una periodicidad menor a la que se está teniendo. Claro, bueno, habían dicho de que tal vez era un aumento mensual, pero por ahora por decreto, y en realidad, ¿qué pasó? Al haber pisado los salarios, porque eso también está pasando, entonces, si nosotros hubiésemos tenido al lado de la inflación un incremento salarial de los trabajadores, eso sí nos habría dado un aumento, una movilidad hoy que sea acorde realmente a la capacidad, a la capacidad del salario, a cuánto puedo comprar, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? No cuánta plata le depositan al jubilado, sino qué puede comprar con esa plata. Claro. Entonces ahí es cuando decimos, por lo menos en este último tiempo, un 40% menos compra. O sea, su bolsita de súper de remedio se hizo más chiquita. Claro. Entiendo que hasta que se estabilice, sí debería ser un aumento mensual, sí debería contener la inflación, pero por ahora, tampoco por decreto, sin que nos digan qué es lo que se tiene en cuenta, tampoco es una buena opción. Cuando fue el aumento por decreto también, con la pandemia y todo lo demás, en el gobierno de Fernández, también todos los jubilados que cobraban por encima de la mínima, recuerden ustedes que se hacían aumentos de
3%, del 2.3% trimestral, y se incrementaba un bono que era por fuera del salario para la jubilación mínima, que significaba en realidad un aumento de casi el 15%. Claro, Entonces, claro. siempre los que están de la media para arriba son los que vienen perdiendo capacidad económica, capacidad adquisitiva, etcétera, y vienen viendo afectada Claro. su calidad de vida. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por este panorama que nos ha planteado para poder entender un poco mejor esa situación. Por favor, quedo a disposición. Cualquier duda, estoy también acá. Que tenga Gracias. buen día. La palabra de la doctora Julia Chara, es abogada previsional.